una obra que todos pensábamos que podría superar a sus antecesores, ser una especie de mezcla entre Cowboy Bebop y Banana Fish, güey, que los igualara o superara. Sin embargo, lo que obtuvimos fue lo peor de ambos mundos, una obra aburrida que no lleva nada y que no mantiene al espectador metido en la trama, una obra que lo único que te hace querer hacer es quitarla, güey. Así que el día de hoy en Criticando Animes de la temporada le toca el turno a Lazarus. En resumen, la historia nos sitúa en un mundo al borde de la extinción humana, todo debido a un medicamento milagroso. En un mundo futurista se crea un medicamento con la capacidad de curar cualquier enfermedad o padecimiento humano. Sin embargo, 4 años después de su venta libre al público, el creador lanza un comunicado, en el cual afirma que la droga en cuestión terminará con la vida de todo aquel que la haya tomado justo 4 años después de su consumo. Ahora el mundo entero entra en pánico, ya que este científico ha desaparecido dándole su muerte anunciada. Por lo cual, tras el telón, pues se conforma un grupo llamado Lazarus, el cual tendrá como objetivo encontrar y aprender a este científico, para que este güey pues les otorgue la cura o les diga cómo curar dicha enfermedad creada por el medicamento. La historia comienza con este mismo grupo intentando reclutar a un miembro en particular, un experto en escapes de prisión. Sin embargo, no lo logran y tras esto comienza una larga persecución acompañada de una gran banda sonora con el resultado de la aprehensión de este individuo, el cual de una u otra forma termina uniéndose al grupo en algo así como el escuadrón suicida con personajes con capacidades específicas, los cuales están obligados a cooperar debido a un dispositivo implantado en ellos, bla bla bla, el cual pues obviamente les ocasionará la muerte si se llegan a poner en contra de la manda más y etcétera. A lo largo de los capítulos iremos viendo la situación del mundo actual y sus habitantes, al igual que conociendo de poco en poco a los personajes que conforman este equipo. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. En mi opinión, realmente la premisa se escucha súper atractiva. La verdad me atrajo desde el primer instante en que la escuché y aparte también visualmente los trailers se veían cabrones. Y la verdad yo le tenía muchísimas expectativas ya que cuenta con un dibujo y animación brutal, eso sin contar el tremendo apartado auditivo que se carga. Tiene una banda sonora de pocos huevos, güey, al nivel de Cowboy Bebop, tal vez un poquito inferior, pero sí buenísima. Tenía todo para triunfar, una gran historia, buen dibujo, buena animación, grandes directores, excelente banda sonora y muchísimo más. Y yo estaba tan ansioso de ver un anime que por fin les demostrara a todos lo sobrevalorado que estaba Cowboy, pero terminé cerrándome el hociquito yo mismo. ¿Pero por qué es tan mala esta cochinada? Bueno, vamos a ver la historia, güey. La historia, aunque con una premisa excelente, tiene un avance nulo. El desarrollo de la historia no existe y a lo largo de los episodios lo único que nos dan es una perspectiva más amplia del mundo y de los personajes en cuestión, sin darnos ningún tipo de avance en lo que podría decirse pues como la historia principal, güey. Y sé que comparo mucho, pero tanto en esta obra como en Cowboy Bebop nos llenan mucho con episodios de, pues, historias secundarias, por así decirlo, persecuciones y cosas por el estilo. Ya dije por el estilo 2 veces, ya lo sé. Pero mientras que en Cowboy, pues las escenas sí se sienten un poquito más fluidas, atrapantes y con mejor banda sonora, aquí solo podemos ver misiones secundarias aburridas que no van al grano, se siente lento, sin avance. La historia de los personajes no es atractiva y la situación del mundo como tal no llama la atención. Siento yo que en un mundo que está viviendo esta situación casi posapocalíptica, güey, los habitantes tendrían que estar viviendo en un caos total, pero parece como si fuese un lunes cualquiera. Los personajes son llamativos, pero no los explotan en ningún momento. Se quedan ahí y solo coexisten con el mundo aburrido y plano que nos plantean. Tiene tanto potencial y lo desaprovecharon por completo. Algo que sí resalta bastante a comparación de Cowboy, que pues el desarrollo y personalidad de los personajes, aparte de su esencia, pues sí se siente única y atrapante. Cosa que aquí pues es inexistente. La animación, si bien sí es increíble y el dibujo igual, no es suficiente para ignorar todas las otras carencias que tiene esta obra.
En lo personal yo lo dejo aquí en el capítulo 9 porque no puedo más con el aburrimiento. Mínimo dame algo de emoción en 1 o 2 episodios, no me des 9 pinches episodios aburridos que están de la verga. Atráeme atención con algo, interésame, güey. No sé, güey. Realmente ha sido una de mis más grandes decepciones y una de las más grandes vendidas de humo que he visto, junto con el pinche Kinji Gentoushu, que no mames, pinche vendidota de humo que me dio ese anime también. Y da tristeza que una obra que lo tenía todo para triunfar y hasta postularse como anime del año, lo haya echado todo por la borda. Si llega a mejorar después de este episodio, pues avísenme porque yo ya no voy a seguir. Y en cuanto a si lo recomiendo o no, pues ya se lo deben de estar imaginando. Claro que no lo recomiendo a menos de que te guste aburrirte hasta más no poder. Y bueno, mis pochis, eso es todo. Ya se la saben. Si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no estás de acuerdo conmigo, bueno, pues ya sabes que me vale 3 pinches pingos. Pero les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao, chao.